Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Estamos ya en la séptima ronda de un total de 9 de este Superbet Chess Classic que se está disputando en Bucarest, en Rumanía. Eran 10 los grandes maestros que jugaban y es un todos contra todos a solo una ronda. Por lo tanto, en el tablero tenemos a Fabiano Caruana con piezas blancas y con piezas negras a Madmeyarov, que estaba situado en primera posición hasta esta sexta ronda junto con Grisuk, si recordáis que habíamos traído ya alguna partida anterior. No obstante, Caruana, comentar de él que las está pasando un poquito regular, ¿no? Porque si recordáis, también a ritmos clásicos y presenciales, los últimos torneos que ha tenido, pues no le han ido bastante bien las cosas. Si recordáis, en el 2021, en enero, en la segunda mitad de enero, se jugó este torneo Tata Steel, prácticamente uno de los más importantes a nivel anual, quitando el Candidatos y el propio Campeonato del Mundo, en el que no le fueron muy bien las cosas tampoco en el torneo de Candidatos que se jugó recientemente, y este torneo de momento pues tampoco está brillando. Por lo tanto, vamos a ver cómo está en esta partida. Empezamos con esta apertura española ya, así os metía un vídeo de lo que estaba pasando pues en Bucarest, en el torneo, veíamos una imagen global. Aquí Caruana ha hecho este alfil B5, anotando, hay por ahí una persona que se nos cuela, y posteriormente Madmeyarov tiene que decidir qué movimiento hacer. Son unos segunditos, juega este caballo F6, por lo tanto ambos anotan, entramos en una defensa berlinesa y comentaros que hay un segundo vídeo que os traeré más adelante cuando toque el momento y de alguna manera podría ser psicológico para uno de los dos jugadores. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa de momento con este caballo F6, berlinesa al canto, y tras D3 por parte de Caruana, Madmeyarov juega este alfil C5, de alguna manera ya presionando o tocando los puntos de F2, G1, sobre todo si las blancas enrocan en corto, y aquí opciones para las blancas podría ser capturar en C6, jugar también este C3, interesante porque controla la casilla de D4 y evita que este caballo salte, o también quizás un enroque en corto. Por lo tanto, la jugada que elige Caruana es, tras estos movimientos, jugar este caballo C3, también una opción posible, y aquí la partida continúa con este caballo D4. Se está atacando para ganar la pareja de alfiles. Caruana decide retirar el alfil, aunque habría aquí una línea muy interesante que vamos a ver rápidamente por parte de las blancas. Sería capturando este peón de E5, la línea podría seguir con enroque en corto, y tras retirar el alfil y colocarlo en C4, alfil y caballo tocan en el punto de F7. D6 podría ser una opción para las negras para mover este alfil de casillas blancas, también se está tocando el caballo, aunque aquí vendrían varios cambios. Tras todos estos cambios, la línea marca igualdad, aunque hay mucha diferencia en cuanto a las piezas que tienen cada uno, aunque en cuanto a número es el mismo. Por un lado, las piezas blancas tienen dos piezas menores de menos, pero dos peones de más y la torre de más. Por lo tanto, las piezas negras cuentan con esa torre de menos y dos peones de menos, pero a cambio caballo y alfil. Por lo tanto, sería interesante seguir esta línea. Esto no ocurre en la partida, ya que Caruana decide retirar su alfil a A4. Tras estos movimientos continúa la misma con este C6, enroque en corto finalmente por parte de Fabiano, y tras jugarse este D6 en la posición vienen más cambios, caballo por D4, alfil por, y tras jugarse este H3 controlando esta casilla para evitar quizás que el alfil pueda tocar a la dama y así ganar un poquito más de espacio en la posición, pues aquí Madmeyarov hace un movimiento espectacular y es este G5. Entrega un peón a fin de abrir la columna G. Finalmente Caruana no lo acepta, pero hay una línea capturando que mantiene la igualdad. Es una auténtica locura. Más que mantiene la igualdad, la partida termina en tablas, pero es una pasada. Se juega esta captura. Torre G8, el alfil se retira para no ser capturado y mantener la tensión sobre el punto de F6, y aquí la línea puede continuar con este alfil por H3. El peón no puede capturar ya que está clavado. Aquí las blancas reaccionan con un caballo de 5 tocando dos veces el punto de F6 y tampoco este peón puede capturar ya que el alfil estaría, o sea, sería una jugada pues ilegal.
y la línea podría continuar con este jaque en G2, rey H1 y tras caballo G4, alfil por D8, ganando la dama. No obstante, tras estos movimientos se puede estar dando jaques y así terminaría la partida tras repetición. Por lo tanto, interesante cuanto menos, aunque tras este G5 no se juega esta captura. Es verdad que hay otro movimiento también bastante loco para las blancas y sería este caballo de 5 directamente, como habíamos visto, pero jugándolo directamente, ya que este peón pues seguiría estando clavado y si las negras juegan un B5 amenazando capturar este alfil y si se retira capturarían este caballo, las blancas pueden sacrificar su alfil y tras los cambios la línea podría continuar con alfil por G5. Como vemos, este caballo está defendido solo por la dama y atacado por dos piezas, por lo tanto prácticamente está perdida y de alguna manera tienen bastante ventaja las blancas. No obstante, dentro de esta línea hay más líneas que lógicamente pues no da tiempo a cubrir, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que Caruana decide hacer es jugar este caballo E2, también ganando un tiempo para que el alfil se retira quedándose en la misma diagonal en B6 y tras estos movimientos la partida continúa con este C3. Se juega torre G8 para activar la torre, meter bastante presión sobre la posición. Ambos alfiles también pues están activos, el caballo también tiene algún salto posible en H5 y por lo tanto de alguna manera las negras están empezando a apretar en la posición. Y aquí Caruana decide jugar este D4. Es verdad que aquí podría hacer algún movimiento, pero ¿cuál? Quizás este caballo G3 podría ser buena idea y vamos a ver si funciona en esta línea. G4 por parte de las negras y para evitar la captura, ya que en esta casilla hay hasta 3 piezas negras controlándola, se podría jugar este H4. Las negras juegan este caballo H5 entregando el caballo y si las blancas lo aceptan tienes dama por H4, se toca el caballo y aunque se retire se puede capturar tranquilamente. Este alfil está clavado por la acción del este peón está clavado por la acción del alfil sobre el rey, por lo tanto están ganando la partida las piezas negras. Y en esta misma línea, en vez de capturar, que no hay por qué hacerlo, se puede jugar este alfil G5 quizás para atacar a la dama, buscar algo de oposición en la columna G, pero realmente tampoco ayuda. Sacrificio de calidad en G5 y tras H por G5 pues nuevamente las negras, en este caso con el caballo, pueden capturar ya que nuevamente este alfil sigue estando clavado. Por lo tanto, con bastantes dificultades, Caruana, en los movimientos al menos en el flanco de rey, decide jugar este D4 dejando defender el peón de E4 y entregándolo. Madmeyarov lo acepta y tras estos movimientos se juega alfil C2. Es verdad que este alfil tampoco está haciendo mucho en esta diagonal y así está tocando a este caballo, que en vez de retirarse se juega D5 y así se refuerza. Se cambian piezas en dicha casilla, se doblan los peones de la columna E y tras estos movimientos vienen más cambios. D por E5, dama por y tras torre por D1 y todos estos cambios pues la partida continúa finalmente con este G4. Si vemos o contamos un poquito el material pues prácticamente es el mismo en cuanto a peones. Tienen 2 piezas menores y 2 torres. La diferencia es que las negras tienen 2 alfiles y tampoco tienen de momento enrocado a su rey, aunque la seguridad del rey blanco tampoco es que sea muy buena. Por lo tanto, la partida continúa con este H4 para evitar abrir la columna G y tras jugarse G3 las blancas no pueden capturar. Si lo hacen, este peón está clavado y tampoco se puede capturar directamente ya que sigue estando clavado el peón. Por lo tanto, aquí Caruana decide jugar este caballo D4, el alfil ya no tiene control sobre esta diagonal y la partida continúa con alfil D8. Por lo tanto, quiere capturar Madmeyarov este peón quizás. Vamos a ver lo que ocurre en la posición. Tras estos movimientos, F por G3, torre por y torre E1 atacando al peón D4. Torre G4 para defenderlo, también se ataca al peón de H4, pero de momento en la partida se juega este alfil G5. Por lo tanto, tras alfil por
peón por, aquí las negras podrían capturar, pero en caso de hacerlo pierden el peón de E4 y también cierta ventaja que tienen en la posición. Por lo tanto, esto lógicamente no lo quiere Madmeyarov y en vez de capturar para mantener la defensa sobre este peón, juega este rey E7. Tras estos movimientos, Caruana decide traer su segunda torre al centro del tablero y aquí se juega alfil D7. Hay que comentar que ya aquí a Caruana, movimiento 24, le quedaban menos de 5 minutos en el reloj y Madmeyarov tenía 10. Estamos hablando de unas partidas a ritmo clásico con muchísimo tiempo y todavía quedaban 17 o 16 jugadas para el control y obtener así más tiempo. Por lo tanto, la partida continúa tras estos movimientos con este E6. De alguna manera obliga a capturar con el peón, ya que si lo hace con el alfil, pues se podrían cambiar piezas menores. A lo mejor Madmeyarov quiere mantener este alfil de casillas blancas y tras esta captura y entrega por parte de Caruana, pues tiene su buena intención, ya que como vemos los peones están doblados y son mucho más torpes. No solo contento con ese sacrificio o entrega de peón, sino que entrega un segundo. Mueve este G6 y vamos a ver si tras estas capturas tiene alguna compensación. La partida continúa con este caballo B3 para caballo A5 y tocar en B7 y mientras tanto se juega este 5. Como vemos ya los peones prácticamente van a ser difíciles de mover o de alguna manera bastante lenta y tras caballo A5 se toca en B7, Madmeyarov juega este alfil E6 y no defiende la casilla de B7. No obstante, no se debe capturar directamente, ya que tras este torre B8 el caballo se retira y te cae el punto, la casilla, el peón de B2 y con ello pues pueden estar en problemas las blancas. Por lo tanto, ante este movimiento se juega primero torre D2, pero a las negras les da tiempo a jugar torre B8 y defender el peón de B7. Tras estos movimientos, Caruana tiene que hacer algo, ya que durante la partida ha tenido las piezas también muy pasivas, prácticamente en la primera y segunda fila, sin mucho movimiento y control del tablero, y la idea es jugar una B4 A4, buscar algo de expansión en el flanco de dama y a ver si ahí sí puede hacer daño. De momento se juega en la partida este rey F6 y es verdad, continúa la misma con este A4, que se podría jugar un torre F1 con jaque, simplemente alfil F5 y tampoco ganan mucho las blancas. Por lo tanto, decide jugarse este A4 y tras estos movimientos torre G3. Deja finalmente sin defender este peón Madmeyarov, a lo que Caruana aprovecha y captura. No obstante, antes de recapturar en C3, que esta era la idea de torre G3, es colocar este alfil en D5. Por un lado bloquea la columna D, también está atacando a la torre y como vemos también el punto de G2 está tocado y además con estos movimientos este alfil está libre esta casilla, ya que el rey, y si en algún momento se juega este torre F2 atacando o dando un jaque al rey, el rey se puede meter en esta casilla y estar bastante seguro y centralizado. Por lo tanto, Caruana retira la torre, la lleva a H4 y su idea es entrar en H7 para tocar por ahí un poquito a los peones del flanco de dama. Mientras tanto, torre por C3 y al jugarse torre H7 se está olvidando de que este caballo está encerrado prácticamente. La partida continúa con este B6, ya que está atacado dos veces dicho peón y además ahora sí ataca al caballo, y es verdad que el caballo finalmente viene a C6, podría venir a B7, está defendido por la torre, pero de alguna manera no sería la mejor casilla. Siguiendo un poquito con la línea, torre C1 con jaque y tras rey F2 el rey puede venir a E6 para controlar esta casilla de D6 y así el caballo no sale al menos por ahí, y quizás venir con un rey G3, torre C3 con jaque, rey H2 y como vemos las negras pues empiezan a hacer sus cositas tocando peones y las blancas pues están prácticamente sin movimientos, ¿no? O por lo menos movimientos que sean buenos. Por lo tanto, tras este B6 se juega caballo por C6, alfil por, pero aquí viene toda la idea final de Caruana y es colocar su torre en C7 y ahora este alfil está clavado, si se mueve cae la torre de C3 que además defiende el alfil. Por lo tanto, se juega de momento este torre C1 con jaque y tras rey F2 la partida continúa con torre F8. Ahora puede haber alguna descubierta dando jaque, por lo tanto de momento las blancas metiendo más presión juegan a este B5 y hay que hacer algo con este alfil.
o no, ya que de momento se juega este rey E6 con jaque a la descubierta, el rey viene a G3 y tras un nuevo jaque en C3, el rey vuelve a H2. Permite este nuevo jaque con la torre en H8, rey G1 y aquí Madmeyarov decide entregar su torre. ¿Cuál es su idea? Que una vez las blancas capturen en H1, entrega su alfil dando un jaque, ya que va a caer sí o sí, y posteriormente captura la torre de C7. No obstante, aquí hay una línea muy rápida que podemos ver en medio segundito, ya que el rey no tiene por qué capturar. Se puede retirar a F2 y sería una locura porque se juega torre F1 jaque entregando la torre, pero las blancas no tienen por qué capturar. Por lo tanto, se juega torre E1 y podemos estar así todo el rato hasta que hay tablas. No obstante, las negras tienen este torre G1 y si rey F2, torre por G2. Se está dando un jaque, el alfil defiende a la torre, por lo tanto las negras ganan casi hasta más fácilmente. Volvemos a la partida tras este torre H8 con jaque, rey por H1, alfil por G2 con nuevo jaque y no capturando con el rey sino con la torre, ya que así se está tocando el punto de G6, las negras tienen que recuperar esa pieza perdida. Por lo tanto, torre por C7, torre por G6, estamos prácticamente terminando. Las negras cuentan con un peón que es suficiente para ganar la misma. Por lo tanto, tras este rey de 5 es el segundo vídeo que os traigo, que son simplemente unos segundos. Solo se ve, bueno, no es que se vean las caras, y decía psicológico un poco a nivel de broma, pero es que estamos en esta posición en el que se ha hecho este movimiento de rey de 5 y ahora Caruana a ver qué hace. Y lo más gracioso es Madmeyarov, que tiene una pieza en la mano y es una dama. Y esto pues suele pasar cuando que no está cerca de la coronación ni mucho menos, pero de alguna manera es psicológico porque te están ahí, tú estás viendo una mano con una dama y diciendo, uy, este me va a coronar ya. Por lo tanto, visto este momento, que tras unos segundos, pues no sé si el vídeo terminaba, quedan 10 segunditos de nada, terminaba, creo, no, deja la pieza, se levanta y Caruana pues piensa un poquito más, ¿no? Por lo tanto, tras este rey de 5 se juega en la posición A5 por parte de Caruana, quizás para doblar peones, que aunque las negras siguen teniendo ventaja, pues podría ser una opción. No obstante, rey C5 para defender el punto de B6, A por B6, perdón, y tras esta recaptura, la partida continúa con este torre E6. Por lo tanto, nueva captura de peones, llegamos a esta posición que tras este jaque torre en la posición se juega este torre C5 por parte de las negras y tras traer la torre A1, torre G5 y en esta posición se abandona. El rey está cortado y lógicamente este peón va a coronar sí o sí. Vamos a ver rápidamente, lo paso con el ratón para ir más rápido, que se pueden dar algunos jaques y la idea de las blancas va a ser finalmente, ahora se defiende el peón con la torre, tras este ataque con la torre en B1, por lo tanto la idea de las blancas va a ser llevar la torre por la parte de atrás, pero no obstante el rey va a seguir avanzando, ¿no? Por lo tanto se puede llevar a C8, dar algunos jaques, el rey se cubre en B2, se acerca el peón a B3 y posteriormente pues se hace un poco la misma operación. Por lo tanto, casi ya a punto de coronar, torre B8, el rey viene a C1 y tras este jaque rey D2. Por lo tanto un nuevo jaque con la torre en D8, el rey vuelve a C2, se vuelve a dar un jaque. Y tras este movimiento también importante, ya la torre ha hecho una labor fantástica cortando constantemente a este rey y ahora ya el rey puede salir por C2 y coronar. Por lo tanto, torre F8, rey C2 y tras este jaque se puede jugar un rey B3, hay varias líneas lógicamente. Torre F3 con jaque puedes colocar por ejemplo la torre de por medio y este peón no lo para nadie, y si juegas este torre F1 pues se puede jugar torre C1 y está la partida ganada. Por lo tanto, enhorabuena para Madmeyarov y a ver Caruana si en las últimas dos rondas, octava y novena, pues se pone las pilas, con todo el cariño del mundo. Un saludo y vamos hablando. Chao.